historia España lo que es fundamentalmente es un país de mezcla de culturas, de mezcla de todo tipo de culturas. España, por su situación geográfica, en el extremo de Europa, junto al estrecho de Gibraltar y tocando ya con África, ha sido lugar de paso entre África y Europa, entre unos y otros continentes. De manera que por ahí han pasado todo tipo de culturas. Los más antiguos de que se tienen noticias son los tartesos, los celtíberos, luego vino la colonización fenicia, colonizó todo el Mediterráneo, después la cartaginesa, que también tuvo muchas factorías en España, de ahí vienen algunos nombres de ciudades como Cartagena, viene de los cartagineses. Después fue la colonización romana, que fue la más importante, como por toda Europa, que fue una colonización fuerte, porque pusieron la lengua, impusieron sus normas. El mundo romano, como saben, fue una de las bases de la cultura de Europa y del mundo. Después vino lo que llamaron las invasiones bárbaras, las invasiones de los pueblos del norte, los godos, los ostrogodos, los vándalos, los salanos, que también pasaron por allí y dejaron también su impronta. Y después la otra presencia importante fue los árabes, que estuvieron 8 siglos en España. Entonces es un poco la composición histórica, cultural, que han pasado por la península. Eso supongo que ya lo saben ustedes. Después, otra época importante para la historia de España fue la gran expansión en América. Y hoy, si estamos hablando de la importancia de la lengua española, es porque hay todo un subcontinente, bueno, casi un continente, con excepción del norte anglohablante de Estados Unidos y parte de Canadá, y con excepción de Brasil, todo el resto de América habla español. Entonces, eso es así porque hubo una época imperial de gran expansión de España en América. Se conquistó América, se conquistó toda la parte también de Asia, Filipinas, etcétera, etcétera. Fue una gran expansión del Imperio Español. Recuerden que decía Felipe II, una frase famosa, decía: en mis dominios no se pone el sol, porque efectivamente tenía dominios por todas partes y siempre en algún lugar era de día. No llegaba a ponerse el sol en todos los dominios que tenía la corona española a lo largo digamos, alrededor de la tierra, ¿no? Ahí hay una época muy interesante que creo que a ustedes les puede interesar, que es la época en que la corona española y la corona portuguesa están unidas. Fueron unos 60 años, con Felipe II, Felipe III y una pequeña parte, creo que llegó hasta el Felipe IV, y que Portugal era parte de España y por tanto Brasil era parte de España. En una época, durante 60 años, eran el mismo país, estaban unidos. Fue una época interesante porque cambiaron algunas cosas, ha cambiado la estructura, y además en esa época es justo, por ejemplo, cuando se edita el Quijote. En 605, cuando se edita el Quijote, Portugal es la misma unidad política que España y Brasil es la misma unidad política que España. Eso ha dado pie a que alguna persona, concretamente un académico, persona muy mayor de mucho prestigio de Río de Janeiro, don Antonio Olinto, me decía una vez: el Quijote es brasileño. ¿Cómo que el Quijote es brasileño? Me decía: sí, porque en ese momento, igual que dice un zaragozano, lo considera como una cosa suya, pues tan España era Zaragoza como era Río de Janeiro, como era Brasil. Entonces, en el momento que se imprime el Quijote, Brasil es parte de la unidad política de España. Por tanto, desde ese concepto, el Quijote es tan español como brasileño, ¿no? Era un poco una anécdota, pero tiene su gracia y tiene su razón de ser, ¿no? Por otra parte, hablando del Quijote y de Río, en Río de Janeiro, en la Biblioteca Nacional, hay una de las colecciones de Quijotes mejores que hay en el mundo, de ediciones del Quijote, porque se juntaron los Quijotes que venían de la Biblioteca Nacional de Lisboa, que, como saben, se la trajo el rey, entonces príncipe João VI, cuando vino, y se juntó después una magnífica colección privada de Percival Londres, se llamaba, un coleccionista brasileño que tenía una maravillosa colección de Quijotes que la donó a la Biblioteca Nacional. Entonces, la Biblioteca Nacional de Río, la de la avenida Río Branco, tiene una de las mejores colecciones de libros de Quijote de todas las épocas que existen. Bien, después esta gran expansión de España en América es un tema que también creo que podemos tocar así rápidamente. Tiene una faceta que creo que conviene analizar y sentar en cierta medida posturas, ¿no? Que es la parte de la colonia, del colonialismo.
colonialismo español, ¿no? Hubo evidentemente toda una faceta, digamos, negra, entre comillas, de la colonia, con la conquista, la imposición. Eso es indiscutible que fue así, toda una conquista violenta. Yo creo que eso hay que juzgarlo en su concepto histórico. Toda conquista, toda la colonización es necesariamente violenta, imposición, lo ha sido siempre, la romana, todas, ¿no? En todo, desde que el mundo es mundo. Además, ahora verán que ha salido una polémica, se sigue en la prensa, entre lo que dijo el Papa en Brasil y Chávez de Venezuela, que ha dicho que por qué dijo el Papa eso. Entonces ha surgido una pequeña polémica, ¿no? El hecho es que si miramos la historia, toda la historia es así. No ha habido una colonización que sea suave y que sea por la buena voluntad de los otros. Ha sido por imposición y por violencia. No solamente la romana o la árabe, todas han sido por guerras, sino incluso los imperios americanos. Los aztecas eran un imperio opresor que dominaba a los demás pueblos y que imponía su colonia. Los incas lo mismo. Es decir, que es así la historia. Yo creo que no podemos ni negar que ha sido así, ni tampoco establecer juicios de valor sobre cuestiones que son históricas. Lo que a mí me parece un error, y eso sí quiero prevenirlos, es cuando se toma el colonialismo como la causa de los males actuales. Hay un cierto vicio de decir, no, es que nuestros países tienen este problema porque los españoles nos conquistaron. Y yo creo que eso es un error, porque es cerrar los ojos a analizar los problemas actuales. En eso, que yo sepa, los brasileños caen poco. Yo creo que los brasileños, eso es más un tópico de los países latinoamericanos, de algunos países latinoamericanos, ¿no? Lo verán alguna vez. Los brasileños, yo pocas veces he visto que ustedes, analizando los problemas actuales de Brasil y las dificultades que tienen, le culpen a los portugueses. Yo creo que eso en Brasil no se da, ¿no? Por lo menos se dice, bueno, la colonia vota, pero nadie piensa que los problemas actuales hay que afrontarlos, resolverlos, porque es la forma de no afrontarlos. Es decir, no, estos fueron, la culpa la tienen los portugueses. Yo creo que ese es un error. Y en todo caso, imaginemos que la colonia, ¿por qué no? Podemos aceptar que la colonia fue fuente de muchos males, de desequilibrio, tal, etc. Bueno, la independencia lleva 200 años. 200 años habrán tenido tiempo de poder arreglar algo, ¿no? Tendrán también alguna responsabilidad. Yo desde luego creo que ese es un error. Así como me parece muy bien criticar la colonia, la conquista, porque fue violenta, fue una imposición, repito, como han sido todas en toda la historia. Me parece un error querer esconder los problemas actuales en esa excusa de los males heredados de la colonia, porque eso no funciona. Yo en España, por ejemplo, imagínense ustedes que yo dije, ahora los problemas de España les culpo a los italianos porque nos invadieron los romanos, o les culpo a los árabes porque nos colonizaron 8 siglos, o incluso a los franceses que nos invadieron en 1808. Yo creo que eso no tiene sentido. Se puede analizar, pero como hecho histórico, no como hecho actual. Bien, dejamos ese tema entonces. Sí les quiero decir que en la colonización española sí hay factores diferenciales, obviamente. La colonización española tuvo una característica particular, que es que produjo un mestizaje. Con todo, efectivamente, los problemas y los inconvenientes y las desgracias que trajo a la población indígena, como cualquier otra que hubiera venido, se produjo un mestizaje. Y de hecho, la población latinoamericana es fundamentalmente mestiza. Otro tipo de colonizaciones no la producen. Lo que producen, por ejemplo, comparemos con la colonización de Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que ustedes ven en la película La Conquista del Oeste, fue simplemente empujar a la población indígena y no se produjo ningún mestizaje. Es lo que algún intelectual, concretamente Julián Marías, ha diferenciado como trasplante o injerto. Son términos botánicos, ¿no? El trasplante es cuando usted toma una planta y la pone en otro sitio. Entonces dice, la colonización anglosajona es un trasplante. Ellos toman población suya y la trasplantan a otro sitio. Y dice, la colonización latina en general, no solo española, sino portuguesa, italiana, hace injerto. El injerto es cuando ustedes en una planta colocan otro brote